Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Daniel y esto es Out of Latam. Hoy vamos a hablar de los sueños y la realidad, desde un punto quizá más sociopsicológico, podríamos decir. Como lo hablé en el primer video, tenemos que ser siempre realistas. Esto no implica pensar todo el tiempo en negativo, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque las posibilidades existen, lo que nos lleva a tener siempre un plan de emergencia. Seamos sinceros, la mayoría de nosotros buscamos abandonar Latinoamérica en busca de un lugar mejor. Vamos solo por los beneficios, pero tenemos que tener en cuenta que no todo es color de rosa, y debemos estar preparados. Pensamos que todo es escapar y ya está, pero la verdad es que ese es solo el primer paso. Vienen cosas complicadas luego de nuestro escape. No es este el final del camino, es realmente un comienzo. No todo va a ser simple, es más, va a ser complicado porque vamos a toparnos con el muro del inmigrante y el muro de la soledad. El muro del inmigrante se puede superar o más bien manejar si buscamos comunidades de otros migrantes, como para sentirnos acompañados. Pero en algún punto vamos a tener que salir de frente a comernos este nuevo mundo. Después de todo, para eso nos esforzamos en llegar aquí. El muro de la soledad es más complejo, porque vamos a sentirlo por más rodeado de gente que estemos. Es ese sentimiento de soledad por abandonar no solo nuestra tierra, sino todo lo que conocemos y a lo que estamos acostumbrados. La realidad es que tal como infantes, vamos a tener que volver a aprender a convivir en otra tierra, con otras costumbres y otro tipo de personas. Esto es parte también del choque cultural. Si bien el escape es nuestro sueño y nuestra misión, y lo hacemos solo por los beneficios, también existe el factor de que vivimos en el mundo real. No todos son beneficios. Una parte va a ser maravillosa, pero la otra va a ser un fiasco. Pero lo importante es que va a ser un fiasco fuera de Latinoamérica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cosas malas van a pasar, pero en otra tierra, nuevos aires y nuevos comienzos, otras oportunidades. Es así la vida y no tienen que preocuparse por ello. Como se estarán dando cuenta, este video va más a lo personal. Y por eso quiero llevarlos a un ejemplo real. Vamos a tomar de ejemplo a, digamos, Carlos. Sí, Carlos. Carlos es un tipo común que logró su cometido de salir de LATAM. Esto lo llevó a Canadá, donde pudo entrar gracias a una visa de trabajo a través de una empresa que lo contrató desde allí. Al principio, Carlos estaba lleno de emoción, lleno de esperanzas, pero también miedos. No era solo un nuevo trabajo. Era un nuevo trabajo a miles de kilómetros de su esencia, de su vida y de lo que él creía que lo hacía ser a sí mismo. Carlos pasó por una montaña rusa de emociones y circunstancias que veremos a continuación. Primero, Carlos se sentía poderoso. Ya no era un pez en un estanque pequeño. Se iba a vivir a un país bastante bueno, con buen sueldo. La empresa le tenía preparado un departamento para su estadía durante un año hasta que consiguiera algo propio, aparte de un bono extra para ayudarlo a integrarse a su nueva vida. Pasaron algunos meses y Carlos, centrado en el trabajo que lo ayudó a lograr su sueño, estaba dando el 110% de sí mismo, lo cual es algo bueno. Pero en un punto solo iba del trabajo al apartamento y del apartamento al trabajo. Carlos cayó en una rutina destructiva que lo iba a llevar a la depresión si seguía de esa forma. Si bien estaba ganando un buen dinero y vivía mucho mejor, no estaba haciendo una de las cosas más importantes: invertir en sí mismo y su desarrollo en Canadá. Pasó más tiempo y Carlos se sentía disconforme. Dejó de tener ese subidón de "me voy a comer el mundo" para pasar al "¿qué hago yo acá?". Podríamos decir que Carlos solo se dejó llevar por la situación, pero esto es un error. Vos sos quien tiene que llevar la situación. El plan no acaba cuando lográs abandonar Latinoamérica. Nuestro querido Carlos fue víctima del muro del inmigrante y el muro de la soledad. Carlos se tomó su tiempo en preparar su llegada y posterior integración a su nuevo trabajo. Se concentró solo en el aspecto laboral y deambular perdido por algunas calles de Vancouver e intentarlo hacerlas como suyas. Al sentirse solo, se centró aún más en su trabajo, lo que bien lo llevó a dar un 110%, pero en la realidad era un hombre que en la empresa lo calificarían como eficiente pero solitario. Se movía del trabajo a su apartamento todos los días por igual, salvo un día en la semana donde hacía las compras de víveres pertinentes. Llevaba meses sin hablar su propia lengua, más que algún amigo familiar que preguntaba cómo le estaba yendo. A pesar de hablar inglés a la perfección, es difícil conectar con personas ajenas a vos y que además vienen de una tierra distinta. O mejor dicho, no es fácil ser recién llegado en una tierra extraña.
Algunas personas no te tratan como tratarían a cualquier canadiense, pero no por ser malas o tener algún problema hacia vos. Es más que en realidad no saben cómo deberían tratarte. No sos canadiense y no saben a ciencia cierta cómo llegar a vos. O mejor dicho, cómo hacer para integrarse a lo que sos vos como persona extranjera. Otras personas te tratarán de la misma forma que a cualquier canadiense. Y esto es igual de malo. Malo. Existen cosas que no sabes, costumbres simples que no entendés, formas y modismos de los que no tenés idea. Y como extranjero te vas a sentir perdido. Y ellos van a darse cuenta de que lo estás. Y voy a lo mismo. No saben cómo integrarse a lo que sos vos como persona extranjera. Esto llevó a Carlos a ser más cerrado y desconectarse de lo personal y sentimental, hasta casi ser un robot lleno de dudas y sentimientos que no sabía cómo manejar. Al principio Carlos estaba demasiado ocupado como para pensar en otra cosa que no fuera su nuevo trabajo y forma de vida. Entre números, aprendizaje y trámites no tenía tiempo para mucho más. Solo en la noche, cuando antes de dormir miraba al techo y se daba cuenta de dónde estaba y lo lejos que había llegado. En un comienzo esto le daba una sensación de bienestar y fortaleza. Pasado un tiempo y descontracturando de todo lo que suponía mudarse, comenzó a tener más tiempo para pensar y sentir. Se dio cuenta que ya nada era lo mismo. Y tenía razón, ya que esto fue lo que él buscaba. Estaba a miles de kilómetros de casa, por supuesto que ya nada era lo mismo. Se perdió por un momento en la soledad. Estando en casa podría pasarse a visitar a algún amigo o juntarse un fin de semana a comer con la familia. O simplemente pasear por las mismas calles que lo vieron crecer y formarse como persona. Se dio cuenta que extrañaba hasta la brisa y el sol de la mañana, extrañaba los árboles, el sonido de su ciudad de movimiento, incluso esa gente que era ajena a él, pero aún así formaban parte de su realidad diaria. Y se sintió por un momento solo. Intentó caminar las calles de su nueva ciudad para hacerlas suyas, pero nada ahí le pertenecía, ninguna esquina lo vio caerse y levantarse. Ninguna brisa era la misma que le pegaba en la cara al ir a la escuela cuando era joven. Y al estar en Canadá, el propio sol que podía ver a veces en un buen día, le parecía incluso más distante de lo normal. Por la noche antes de dormir, Carlos vio el techo. Se dio cuenta de dónde estaba y lo lejos que había llegado. Pero eso esta vez le dejó una sensación de vacío y tristeza. Todo esto que le pasó a Carlos es una experiencia real por la cual todos vamos a pasar en mayor o menor medida cuando abandonemos nuestra tierra. Ahora, habiendo visto la situación de Carlos y sabiendo que pasaremos por algo similar, vamos a proceder a solucionarlo, o mejor dicho, a aprender a llevarlo y vivir con ello. Es parte de lo que se conoce como el duelo del migrante. El duelo del migrante es toda la parte emocional y socioafectiva por la que pasa quien abandona su nicho, por así decirlo. Es casi lo mismo que cuando adoptas una mascota y necesita un tiempo para adaptarse. Puede llegar a durar de 6 meses a un año, y es un tiempo en el que nos vamos a sentir más vulnerables que de costumbre. Carlos no tenía idea de esto y eso lo llevó a pasarlo mal. Verán, nuestro plan no es solo uno de escape. Yo busco asegurarme que todos puedan no solo escapar, sino mantenerse en el exterior sin problemas. Es parte de mi misión como youtuber / compañero de viaje. Ahora vamos a hablar de las cosas que Carlos hizo mal y vamos a darles una solución. Carlos no planeó la integración a su nuevo nicho. La verdad es que tenía que tener previsto todo el tema socioafectivo desde antes y prepararse para lo que venía, ya que eso es también parte de lograr su sueño. La solución simple era tenerlo planeado desde antes. Ahora nuestro querido Carlos lo tendrá un poco más difícil, pero no es para mayor preocupación, mientras tome cartas en el asunto para solventar cualquier problema. Carlos se dejó llevar por la situación. Al dejarse llevar por la situación, fue dejándose caer lentamente en una espiral depresiva. Se perdió en una rutina robótica que no le aportaba realmente nada de lo que él vino a buscar tan lejos de casa, y eso le hacía sentirse perdido y sin sentido real del por cual se había venido tan lejos a hacer su vida. Se distanció demasiado de su esencia. No podemos simplemente abandonar quien somos sin cambiarlo del día a la mañana. Por más que Carlos seguía siendo Carlos, no se estaba relacionando como hacía antes. No existía nadie que pudiera ver más allá de lo superficial y llegar a eso que lo hacía humano, a eso que lo hacía Carlos. Le dio demasiada importancia a la soledad. Todos nos sentimos solos en algún momento de nuestra vida. El problema es que al encontrarse más sensible, esta soledad le afectaba aún más.
Una solución a esto era el estar distraído, por eso el primer tiempo no lo sintió, ya que todo de sí estaba en hacer trámites, mudarse y trabajar. Pero cuando comenzás a tener tiempo para vos mismo, si no atajas esta soledad, se vuelve autodestructiva. Carlos, al sentirse animismado, le habla a su amigo Daniel y le cuenta todo. A lo que Daniel le responde: Mira, Carlitos, vas a agarrar y hacer esto. Primero que nada vas a dejar un cambio en el laburo. Yo sé que te suena raro, pero si estás dando el 110%, solo con el 100 alcanza. Y vamos a usar ese 10% extra en vos mismo. Tu rutina ya me la contaste y está mal. Vas a buscar algo para hacer. Vas a ir a algún centro cultural a hacer algo o arrancar algún curso copado y buscar comunidades de migrantes para compartir experiencias. Dejá de estar cerrado y movete. Quiero que hagas esto durante la semana luego del trabajo. También te vas a anotar a un gimnasio 2 veces por semana. Y quiero que los fines de semana salgas aunque sea al parque a caminar un poco. Internet es un gran aliado, así como lo fue para encontrar este trabajo, lo va a ser para demás cosas. Bajate alguna app de citas o anda a encuentros, ese tipo de cosas. Conocé gente. Una vez hablando me dijiste que había una chica que te parecía muy linda. Creo que era la del café que está cerca de tu oficina. Hablale, aprendé de ella, invítala a tomar algo. Y si no resulta, solo sigue adelante. Necesitas integrarte a tu nueva tierra, Carlos. Interactuá, conocé gente, caminá. Pateate las calles como hacíamos cuando éramos más chicos. Conocé tu nueva tierra. Pensá que recién viviste aproximadamente 1/3 de tu vida. Te queda más del doble por seguir creciendo y conociendo. Pensalo así, ya tenés lugares tuyos. El aeropuerto que te vio llegar, el primer taxi al trabajo, el café donde vas en los descansos, el mercado donde haces las compras de la semana. Te resultan extraños, pero forman y van a formar parte siempre de quien sos ahora. Vivimos en cambio constante, Carlos. No es el suelo que pisás lo que te hace ser vos. Es cómo lo pisás y qué haces con él. Tras esto, ambos amigos continuaron hablando de cosas más de índole personal privadas que no vamos a contar en este video. Pasó el tiempo y Carlos sigue en Canadá. Es más, hace poco me contó que estaba como saliendo con una chica francesa que conoció en el café al que va siempre. Con este video quería mostrarles que uno cuando se va pasa por muchas situaciones complicadas que en mayor o menor medida nos afectan dependiendo de la persona. Y necesitamos muchas veces, aparte de estar preparados, una mano que nos sostenga y dé ánimos. En el caso de Carlos me tenía a mí. En el caso de ustedes también me tienen a mí. Para eso comencé este proyecto. Pero es todo por hoy. Como siempre, dense alguna que otra vuelta por el canal, ya que se vienen videos que les pueden llegar a resultar muy interesantes. Mientras tanto, les mando a todos un saludo enorme desde el alma y que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Paz.